extranjero en América. Y yo soy inmigrante irlandés a América, como les dije, y cuando los inmigrantes llegaron allí, cuando llegaron los irlandeses, les dijeron, tienen que pelear por la Unión, y dijeron, ¿y qué es la Unión? Nosotros acabamos de salir de debajo de la opresión de Inglaterra y ahora quieren que luchemos por Abraham Lincoln. Y nosotros en Minnesota salimos con un regimiento de Minnesota a luchar en la guerra civil y no volvió nadie, no hubo ningún superviviente. Esto fue lo terrible que fue la guerra. Pero en Nueva York, yo vengo de una familia en que soy irlandesa por los dos lados, pero una rama es rica y la otra es pobre, con lo cual tienes una experiencia mucho más amplia del mundo en este tipo de familia. No sé si tienen ustedes una familia en la que hay los primos ricos y los primos pobres. Yo creo que todos somos un poco así. Y siempre hay alguien más rico que nosotros y alguien que siempre es más pobre que nosotros también. Por lo tanto, de esta forma nos hacemos una visión mucho más completa del mundo en este tipo de familia. En mi familia es parte rica, parte pobre, por lo tanto tengo mucha experiencia en el mundo de esta forma. Y a mí realmente me criaron mis tías, que son encantadoras, y mi madre y mi padre se peleaban todo el tiempo porque estaban enamoradísimos y entonces siempre se peleaban. La gente que está muy enamorada es muy difícil para convivir. Y si uno es un tercero en esa familia, tengan en cuenta que los hijos son terceros. Mi madre era profesora de escuela y mi padre ingeniero. Y uno le daba por la literatura y al otro por la ciencia y se peleaban siempre sobre todo lo divino y humano. Bueno, al principio me parece que se llevaban bien, pero luego empezaron a pelearse, como suele ocurrir con los matrimonios. Y entonces tuvieron 3 hijas. Y mi padre quería un hijo, claro está. Pero aunque no lo admitía abiertamente, porque trata de ser buena persona, no admitía que lo que quería era un hijo. Pero en todo caso, finalmente se separaron, se divorciaron, parece ser. Los americanos siempre acaban divorciándose. No sé lo que ustedes pensarán, pero los americanos siempre se divorcian. De hecho, incluso mi abuela también se divorció de mi abuelo, lo cual realmente en una familia irlandesa católica era una gran vergüenza, sobre todo hace tanto tiempo. Entonces en mi familia todo el mundo se ha divorciado. Porque supongo que el amor no es un sentimiento permanente. Y para abreviar mi historia familiar, les estaba hablando de la guerra civil. Bueno, la guerra es el infierno, es simplemente el infierno. Y a uno le tirotean y le matan y se acabó la guerra para cada uno. Uno se supone que tiene que ser herido o muerto o quedarse allí en la guerra para siempre. Pues yo creo que no es una buena idea. Y América siempre está en guerra, desde la guerra civil, como les dije, y antes también se peleaba con los indios. O sea que América realmente es una superpotencia que podría mejorar. Y también es una avasalladora, es bully. ¿Recuerdan ustedes los niños en el colegio que en el recreo se dedican a amedrentar a los otros? Bueno, pues América es un poco como el matón del colegio. Y tiene un super ejército. Y Dios mío, fueron los primeros en tener la bomba atómica. Realmente esto es terrible, terrible. Yo soy una trabajadora de los derechos civiles sin remuneración. Y si uno consigue mantenerse de alguna forma y poder escribiendo libros o haciendo películas o lo que sea, y hacer lo que uno quiere, pues es estupendo. Pero yo también soy la típica granjera americana, porque conseguimos una granja. Y yo trabajo mucho porque soy escultora, soy granjera, de vez en cuando escribo y también pinto. Y entonces también soy irresponsable con el dinero. O sea que realmente no considero que hay que ahorrar, porque ¿para qué lo vamos a dejar ahí para siempre? Y si uno es radical en América, siempre está en peligro, porque el centro que estudia las actividades antiamericanas siempre te está vigilando, y el FBI,
pero yo como considero que ya se supone que no me tienen que arrestar porque soy pacifista, entonces ha sido realmente, sin embargo, una gran aventura mi vida. Y yo creo que la vida debiera ser una aventura y debiéramos estudiar siempre, toda la vida, yo siempre lo he hecho, y ser buenos los unos con los otros siempre también. Y entonces no solemos meternos en demasiados problemas, es de esperar, pero puede que tengamos un poquito de problemas con el Estado, eso sí. El Estado es una entidad que hace falta entender según se va creciendo, pero realmente todas aquellas que todavía no tengan una cierta edad y que no tengan un puesto de trabajo o no hayan conseguido un puesto de trabajo, entonces pueden simplemente hacer voluntariado, que es una cosa muy interesante, porque son jóvenes y deben de estudiar y deben, además de crear algún problema, no grandes problemas, pero crear un poco de problema. Entonces tienen que pensar y plantearse qué problemas van a crear. No creen grandes problemas, sino un poco problemas concentraditos, pequeños. Y entonces nosotros en la universidad empezamos por, primero, tratar de averiguar los sueldos, los salarios de los hombres y mujeres que trabajaban en la Universidad de Columbia, donde yo estudié. Y entonces a las mujeres las pagaban muchísimo menos que a los hombres, y esto realmente no es que fuera muy justo. Y entonces, ¿por qué cogen nuestro dinero a cambio de educarnos, pero luego no nos dan un trabajo igual? Podemos enseñar, por ejemplo, a los niños pequeñitos, pero no a los chicos grandes. Había muy pocos profesores universitarios entonces que fueran mujeres, y también hay pocas ahora en proporción con los hombres. Entonces realmente pensamos que había algo un poco injusto, no honrado. Entonces yo me tranquilizaba, me fumaba un cigarrillo y decía, ¿por qué no cambiamos un poco esta maquinaria de la educación? Porque nos han dejado fuera de los libros de texto. ¿Dónde están las mujeres pintoras? ¿Dónde están las mujeres escritoras? ¿Por qué no hay poetas, mujeres en los libros de texto? Hay algo que va mal con la enseñanza, no incluye a la mujer y no incluye ni siquiera, no sé, a los derechos de autor tampoco, ni los derechos de los niños. Bueno, los niños no tienen realmente ningún derecho porque no tienen dinero. Si uno tiene dinero, entonces ya se compra los derechos. Uno tiene derechos cuando tiene dinero, pero los niños no tienen dinero y por lo tanto no tienen derechos. La violencia doméstica es el tipo de violencia más terrible que existe. Y yo no la he experimentado, pero sí he aprendido mucho sobre ella. Esa es la diferencia. Y la mayoría de nosotros hemos sido maltratados en algún momento de nuestras vidas, porque los niños también son maltratados por otros niños, y los hombres mayores deciden quiénes son los que tienen que ir a la guerra. Tienen que ir a la guerra los más jóvenes, que muchas veces son heridos y mueren, y otras veces simplemente vuelven inválidos. Yo pienso que eso no sea una buena idea, ir a la guerra. Puede que sea una aventura, pero yo creo que quizá las guerras antiguas eran una aventura, pero ya no lo son, porque ¿quién muere en las guerras ahora? Las mujeres y los niños. ¿Lo sabían ustedes? ¿Ustedes piensan que los soldados mueren en la guerra? No, mueren muchas más mujeres y niños indefensos que soldados. De hecho, los soldados generalmente tienen su casco, sus botas, el carro de combate, toda la protección, unos coches muy rápidos, sus novias para que les entretengan, sus armas, y las mujeres están solas en casa tratando de mantener a sus hijos vivos con 25 céntimos. Entonces realmente no me parece que esto esté muy bien. Y todos nuestros héroes son guerreros. ¿Y por qué? En América saben lo que vemos siempre en la televisión: películas de policías y ladrones, digamos. ¿Y por qué una sociedad libre tiene que reverenciar a los policías? Porque, por ejemplo, los ingleses reverencian a los detectives, que es un trabajo un poco más inteligente.
Pero ¿por qué además se asesina siempre a las mujeres? ¿Por qué son asesinadas tantas mujeres? ¿Es excitante asesinar a las mujeres? Yo pienso que no. Pero nosotros en la televisión